Bueno, entonces esto es una predefensa de la tesis doctoral que presenté hace un tiempo, unos meses, digamos, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Misiones. El tema de la tesis es la comprensión alcanzada por los estudiantes del profesorado de matemática referida a la divisibilidad al comenzar la universidad. Y bueno, y el gran director es el profesor Puchulú, que me guió un montón, al cual agradezco un montón por toda su generosidad. Así que es un trabajo compartido y bueno, fue un proceso muy agradable para mí, digamos. Bueno, voy a presentar la estructura de la exposición. En principio voy a referirme a los objetivos generales y específicos, a los antecedentes de la investigación, que fueron como muy importantes a la hora de diseñar el instrumento, sobre todo el instrumento de indagación de la tesis, el marco teórico, la metodología de la investigación y en particular, cuando me voy a referir a la metodología, voy a hablar de las fases de la investigación, del instrumento de recolección de información, del análisis a priori de las situaciones, problemas que conforman ese instrumento, y de las formas de validación que hemos utilizado para el mismo. Y por supuesto de los resultados que hemos obtenido en este proceso, digamos. En cuanto al objetivo general, lo que nos proponemos es valorar la comprensión que han alcanzado en el nivel medio los estudiantes que inician el profesorado en matemática en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNE. Para cumplir con este objetivo general, nos hemos propuesto los siguientes objetivos específicos. El primero de ellos, determinar las funciones semióticas que establecen los estudiantes a partir de la resolución de problemas del instrumento de indagación. Analizar la red de relaciones establecida entre objetos matemáticos primarios de la divisibilidad que están presentes en esas funciones semióticas. Y clasificar esas funciones semióticas en virtud de la riqueza, variedad y complejidad de las relaciones conceptuales involucradas en las mismas. Es decir, lo que nos proponemos es valorar la comprensión de estos estudiantes a partir de las funciones semióticas que ellos establecen, de la red de relaciones entre objetos matemáticos primarios que ellos ponen a funcionar cuando establecen esas funciones semióticas en sus prácticas personales, respondiendo o resolviendo los problemas del instrumento de indagación, y también de acuerdo a la clasificación que hemos realizado en función de la riqueza, variedad y complejidad de esas relaciones involucradas en las funciones semióticas que nosotros las hemos definido. En cuanto a las investigaciones que forman parte de los antecedentes, las clasificamos en dos grandes grupos, en investigaciones relacionadas con la comprensión de objetos de la teoría elemental de números, entre lo que está particularmente involucrada la divisibilidad, y también en otras investigaciones relacionadas con la comprensión de un objeto matemático, no necesariamente de la divisibilidad, pero con investigaciones que compartimos, por ejemplo, el marco teórico, el marco metodológico, o el diseño general de la investigación, ¿no es cierto? Dentro de las investigaciones relacionadas con la comprensión de objetos de la teoría elemental de números, encontramos las centradas en el estudio didáctico matemático de redes de relaciones, las investigaciones llevadas a cabo con maestros o profesores durante la formación inicial en el profesorado, aquellas realizadas en escuelas con estudiantes o docentes en ejercicios de la profesión, y las que ponen énfasis en la importancia de las distintas formas de representación de los números cuando se estudia la comprensión de la divisibilidad. Por ejemplo, hemos trabajado con tesis o investigaciones que analizan el objeto divisibilidad o el objeto teoría de números desde lo epistemológico, desde
las conexiones conceptuales entre objetos matemáticos primarios de la teoría de números, es decir, que centran la atención en lo epistemológico, digamos. También investigaciones que centran la atención en la comprensión que tienen tanto alumnos de la escuela primaria o secundaria como maestros o profesores en formación o en ejercicio de la profesión, y otras investigaciones que trabajan sobre el objeto divisibilidad y hacen hincapié fundamentalmente en las distintas representaciones que tienen los números para abordar tareas de divisibilidad. Es decir, centradas, digamos, las cuestiones en no ver solamente al número en su versión decimal, sino desde una descomposición multiplicativa, desde la descomposición factorial prima, desde el algoritmo de la división o la propiedad distributiva. E inclusive instan estas investigaciones a que se trabajen con distintas formas de representación de un número para solicitar con ese número tareas o la resolución de tareas de divisibilidad. En cuanto al marco teórico que hemos trabajado, corresponde al modelo epistémico y cognitivo del enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática, cuyo principal exponente es el doctor Juan Díaz Godino, de la Universidad de Granada. Y dentro de ese enfoque teórico hemos utilizado los constructos teóricos como objetos matemáticos, la clasificación de objetos matemáticos en objetos matemáticos primarios. Hemos también recuperado la noción de prácticas y sistemas de prácticas matemáticas, la noción de configuración de objetos que pueden ser epistémicas o cognitivas. Ya voy a trabajar mejor estos conceptos cuando llegue el momento de hacerlo. Fundamentalmente el concepto de función semiótica, que indica la cuestión relacional entre objetos matemáticos primarios presentes en una configuración epistémica o una configuración cognitiva, y la noción de idoneidad didáctica, que se clasifican en epistémicas, cognitiva, interaccional, mediacional, ecológica y afectiva, que la utilizamos como una forma de validación del contenido del instrumento desde el enfoque teórico que hemos utilizado. Y por supuesto, la noción de comprensión, ¿verdad? En cuanto al marco metodológico que hemos llevado a cabo, planteamos una metodología basada en el diseño, fundamentada en el empleo de herramientas del enfoque ontológico y semiótico del conocimiento y la instrucción matemática. Es decir, hemos diseñado un instrumento de indagación compuesto por unos problemas de divisibilidad que nosotros pensamos que es una muestra bastante representativa de los problemas de divisibilidad en el nivel medio, y eso pensamos en función de análisis del libro de texto, de los diseños curriculares nacionales, jurisdiccionales y provinciales. Entonces hemos diseñado, digamos, un instrumento de indagación que fue cambiando permanentemente en función de nuevas lecturas, de las entradas al aula, de los análisis didácticos ontosemióticos que íbamos haciendo sobre las prácticas de los estudiantes. Ha sufrido ese instrumento un proceso de transformación en todo el camino, digamos. Entonces, lo que hemos diseñado es ese instrumento de indagación. La población objeto de estudio son los alumnos ingresantes a la carrera de profesorado en matemática de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNE. La muestra son los alumnos que cursan Álgebra 1 y que acceden a participar de la experiencia. Nosotros hicimos una indagación, una explicación de los alcances del trabajo, y invitamos a los alumnos a participar bajo la idea de que los que quieran hacerlo actúen con toda la responsabilidad y que le pongan mucha onda, digamos, al trabajo, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a las herramientas metodológicas,
Construimos el instrumento de indagación y lo hicimos conjuntamente con el análisis a priori del mismo. En el análisis a priori hemos realizado un análisis ontosemiótico de las situaciones problemas del instrumento a partir de la herramienta configuración epistémica, también como usando las funciones semióticas y la herramienta de idoneidad didáctica. También realizamos una matriz de comprensión donde hemos puesto unas prácticas institucionales clasificadas en 4 niveles de comprensión: novato, aprendiz, experto y distinguido. Hemos realizado luego un análisis a posteriori de las prácticas de los estudiantes a partir del concepto de configuración cognitiva. Hemos realizado un análisis ontosemiótico de prácticas personales y para definir o caracterizar esas prácticas de alumnos hemos completado las configuraciones cognitivas que hemos realizado con entrevistas a ciertos alumnos. En general lo hicimos casi con todos los alumnos para poder aproximarnos de la mejor manera posible a sus configuraciones cognitivas cuando resuelven las situaciones, problemas del instrumento. En cuanto al recorrido de la investigación, a las fases de investigación, al principio elaboramos un marco institucional de referencia a partir de tipos de problemas o clases de problemas de divisibilidad, usando la herramienta configuración epistémica. Es decir, hemos mirado libros de texto, diseños curriculares, los mismos NAP de Nación, ¿no es cierto? Y hemos encontrado tipos de problemas a los que responde la divisibilidad en el nivel medio. E hicimos, digamos, una gran configuración epistémica, caracterizando los objetos primarios de los que habla Godino, como las situaciones problemas, los conceptos, las propiedades, los procedimientos, los argumentos y el lenguaje de esos tipos de problemas a los que responde la divisibilidad en el nivel medio. También elaboramos un primer instrumento con problemas específicos de ese tipo de problemas. Es decir, con la caracterización de esa configuración epistémica madre, hemos encontrado una muestra de problemas específicos de divisibilidad y hemos elaborado un primer instrumento. Acompañamos con un análisis a priori de una matriz de comprensión en la que hemos puesto distintas prácticas matemáticas caracterizadas en 4 niveles de comprensión para que nos permita analizar en profundidad las futuras prácticas de los estudiantes. E hicimos una prueba piloto en el Instituto de Formación Docente Dr. Juan Pujol, de acá de Corrientes, con el objeto de explorar las prácticas de los alumnos, analizar esas prácticas y empezar un proceso de mejoramiento de esa clase de problemas del instrumento de indagación. Luego elaboramos un segundo instrumento, donde hicimos un análisis de la idoneidad didáctica, una valoración de pares expertos y una segunda exploración en la facena 1. En este segundo instrumento hemos tenido en cuenta las producciones o las prácticas que realizaron los alumnos del profesorado del Instituto de Formación Docente, del profesorado de Matemáticas. También hicimos una valoración de pares expertos. Hemos pasado a 4 profesionales de didáctica de la matemática que se dedican a investigaciones relacionadas con la temática de esta tesis, y con ese nuevo instrumento hemos realizado una segunda exploración en la Facultad de Ciencias Exactas con alumnos, ¿no es cierto? En cuanto a lo que sigue, a cómo seguimos, hemos realizado la tercera y última versión del instrumento y
lo mejoramos bastante a partir de las observaciones de los pares expertos, el nuevo análisis de las prácticas personales y la reformulación de la matriz de desempeño. ¿En qué se centró el mejoramiento de esta versión? Por ejemplo, en lo que los expertos nos decían en cuanto a si había algunos problemas que movilizaban las mismas relaciones que otros problemas. Entonces, bueno, nos quedábamos con uno de los dos, digamos, es decir, seleccionábamos uno de los dos problemas. O también en cuanto al mejoramiento de la redacción de las consignas, las mismas producciones, las mismas formas de resolver ese instrumento. En paralelo con el mejoramiento de este instrumento de indagación, hemos reformulado o mejorado el tipo de prácticas que forman parte de la matriz de comprensión. Es decir que todos los bloques como el instrumento, el análisis ontosemiótico del instrumento, la matriz de comprensión y el análisis de idoneidad didáctica son trabajos que iban mejorando juntos, digamos, a la par, en todo este proceso, digamos. Cuando por ahí había una forma más cercana de resolución de la situación, porque veíamos que eso sucedía en el aula, la incorporábamos a la matriz de desempeño, eso producía un nuevo análisis, mejorábamos las configuraciones epistémicas del marco institucional de referencia, y entonces íbamos avanzando con muchos trabajos a la par, digamos, fuertemente mejorando esto a partir de las exploraciones áulicas y de lo que nos decían los pares expertos, y también, por supuesto, el análisis de idoneidad didáctica, que, insisto, es una forma de valorar, digamos, la misma producción del instrumento en función de lo que dice el marco teórico como forma de evaluación, digamos. Luego realizamos la última administración del instrumento, lo hicimos en la Facultad de Ciencias Exactas con los alumnos que forman parte de la muestra que caractericé recién. Y en cuanto a la parte final del proceso, realizamos unas configuraciones cognitivas de esas prácticas de estudiantes, determinamos las funciones semióticas que establecen los estudiantes, hemos establecido una red o caracterizado una red de relaciones conceptuales involucrada en estas funciones semióticas, clasificamos las funciones semióticas y en función de todas estas cuestiones, como lo había adelantado al principio en los objetivos, hemos valorado la comprensión en términos de las configuraciones, las funciones semióticas que los alumnos establecen dentro de sus prácticas de resolución de problemas del instrumento de indagación. En cuanto al instrumento de indagación, les voy mostrando rápidamente las situaciones, problemas que comprende. En estas situaciones se ve que en principio se piden tareas básicas de divisibilidad cuando un número está, o los números están expresados en su versión decimal. Se trata de relacionar A con B cuando A es divisor de B, y de ahí sacamos un montón de cosas, digamos, porque no es lo mismo la relación o la comparación entre A y B cuando A y B son números naturales, cuando son números enteros, cuando uno o los dos son ceros. Hemos trabajado también con lo que nosotros llamamos problema inverso, a los que habitualmente se piden en el aula, como problema 3, que se dan los múltiplos y se pide el número. ¿Por qué problemas inversos? Porque habitualmente lo que hacemos es pedir los múltiplos, digamos, y acá hacemos al revés. O, por ejemplo, en el problema 4, preguntar si un número es divisible por 3 cuando tiene un literal,
y no se puede utilizar solamente el criterio de divisibilidad por 3. Bueno, en cuanto a los que siguen, aparece también una comparación entre A y B cuando A es divisor de B. El pedido de una propiedad de que un número y su opuesto tienen los mismos divisores. En el último problema de esta filmina, en el problema 7, se pregunta cuestiones de divisibilidad como si es divisor, es múltiplo, cuando ya los números no están expresados en su versión decimal. Cuando están expresados como producto de factores primos, en base a la propiedad distributiva o en base al algoritmo de la división, problemas que suelen sugerir las investigaciones como para ser abordadas en las aulas, digamos. En los que siguen, aparece también el pedido de lo que llamábamos tarea inversa, porque nosotros ahora decimos que, o damos la información de que un número tiene una cierta cantidad de divisores y pedimos que se encuentre el número. La tarea normal es buscar los divisores. Y en los últimos hemos trabajado con problemas de mínimo común múltiplo y máximo común divisor en situaciones de contexto. Hicimos el análisis a priori de todas las situaciones problemas del instrumento. Por ejemplo, para el problema 7, lo hemos destacando, digamos, los conceptos, el lenguaje, los procedimientos, los argumentos, las propiedades que están involucradas en las resoluciones. Estas resoluciones no son ni muy matemáticas, muy alejadas a los alumnos, ni tampoco muy básicas, digamos. Hemos tratado de encontrar resoluciones parecidas a lo que los alumnos habitualmente realizan en las aulas, y para eso tuvimos que transitar un largo proceso de exploración en las aulas para encontrarnos, digamos, con resoluciones próximas a los alumnos. Porque si son resoluciones muy alejadas, no nos permiten luego poder hacer un análisis de las producciones de los alumnos, digamos. Entonces, por cada situación del instrumento, hemos resuelto determinando los 6 elementos de significado que establece el marco teórico, y en función de esos elementos de significado, hemos realizado una configuración epistémica por cada una de las situaciones problemas, determinando justamente o caracterizando esos 6 elementos de significado y las relaciones que se establecen entre esos elementos, digamos. En esta configuración epistémica se pueden ver la situación problema, en el caso del problema 7, los conceptos, propiedades, procedimientos, argumentos y el lenguaje que regula, digamos, el uso y la emergencia de este tipo de objetos que propone el modelo teórico que utilizamos. Esas flechas indican las relaciones que se establecen entre esos objetos matemáticos primarios. También, de lo que hoy les decía, para este problema 7, hemos realizado o elaborado prácticas matemáticas institucionales clasificadas en 4 niveles: novato, aprendiz, experto y distinguido. El nivel de comprensión, digamos, de los objetos involucrados y emergentes en estos problemas, por supuesto que va complejizándose desde un novato hasta un distinguido, digamos. Esos últimos niveles, por así llamarlos,
por ejemplo, nivel distinguido no es una producción matemática realizada desde alguien que está muy lejos de las producciones de alumnos del nivel medio, sino estamos pensando en una producción distinguida de un alumno del nivel medio, digamos. Como decía hoy, ni tan lejos ni muy básicos, sino unas producciones intermedias de tal manera que eso nos permita estar en muy buenas condiciones para analizar las prácticas personales de los alumnos eh, en todo el transcurso de la investigación y que lo hemos realizado en varias oportunidades, digamos. En cuanto a los resultados, como planteaba al principio, hemos valorado la comprensión alcanzada por los estudiantes en función de la clasificación de las funciones semióticas que ellos elaboraron dentro de sus producciones, de sus prácticas personales, la determinación de redes de relaciones conceptuales involucradas en esas funciones semióticas, es decir, las redes entre objetos matemáticos primarios que ellos pusieron a funcionar, digamos, dentro de sus prácticas. En cuanto a la clasificación de las funciones semióticas, la realizamos de la siguiente manera. Hemos encontrado funciones semióticas actuativas o procedimentales y las hemos definido así aquellas funciones semióticas que tienen como contenido un procedimiento, una técnica o una forma, una manera de resolver la situación problema. Y también funciones semióticas de tipo argumentativas. Las funciones semióticas de tipo argumentativas, a su vez las clasificamos en argumentativa conceptual, cuando el contenido de la función semiótica es un concepto o una definición. La argumentativa proposicional, cuando su contenido es una justificación, una argumentación basada en una propiedad. Una argumentativa con contraejemplo, cuando su contenido es una justificación basada en un contraejemplo, y una argumentativa deductiva cuando su contenido es una justificación basada en una deducción, ¿no es cierto? Ya sea una deducción algebraica o una deducción hablada, contada, coloquial. Por ejemplo, el trabajo de campo que hemos realizado, acá yo pongo el ejemplo del problema 7, hemos realizado unas tablas, elaborado unas tablas donde poníamos todas o rescatábamos todas las funciones semióticas que los alumnos que participaron de la experiencia pudieron elaborar por cada problema. Por ejemplo, en la segunda fila se ve el alumno 1 que solamente para el problema 7 elabora funciones semióticas de tipo procedimentales, por eso la pusimos en color verde. En la tercera columna, el alumno 2, sin embargo, para ese problema 7, ya no utiliza funciones semióticas de tipo procedimental, sino funciones semióticas de tipo deductivas, argumentativas, deductivas con propiedades. Y así sucesivamente, participaron 20 alumnos de la exploración, hemos determinado las funciones semióticas, 20 alumnos por cada una de las situaciones, problemas del instrumento. Estas funciones semióticas las hemos rescatado luego de realizar las configuraciones cognitivas de cada uno de los alumnos, analizando sus prácticas escritas y completando esas configuraciones cognitivas a partir de las entrevistas que hemos realizado con cada uno de los. En general, las entrevistas fueron con todos, porque siempre había una cuestión que no se interpretaba muy bien y entonces, en lugar de emitir un juicio de valor, preguntamos a los alumnos para mejorar, digamos, nuestro entendimiento sobre su producción y así aproximarnos de la mejor manera posible a la configuración cognitiva de ese alumno en relación con su práctica de tal o cual problema, digamos. En cuanto a las redes de relaciones conceptuales involucradas en las funciones semióticas,
que nos sirvió también como para valorar la comprensión, que lo había dicho al principio dentro de los objetivos. Hemos encontrado redes de relaciones conceptuales involucradas en las funciones semióticas actuativas, redes de relaciones conceptuales involucradas en las funciones semióticas argumentativas, de tipo conceptuales, proposicionales y contraejemplo, y redes de relaciones conceptuales involucradas en las funciones semióticas argumentativas deductivas. Esta clasificación hicimos como para dejar explícitas esas redes de relaciones. Por ejemplo, en cuanto a las redes de relaciones entre tipos de problemas y procedimientos, hemos encontrado funciones semióticas que relacionan el problema de determinar de cuáles números son múltiplos, los múltiplos de una lista acotada, ordenada y exhaustiva de múltiplos, que es el problema 3, y el procedimiento consistente en restar dos múltiplos consecutivos, buscar por tanteo un divisor común, buscar un número que sumado a un múltiplo del múltiplo siguiente, y obtener la descomposición factorial prima de todos los números. Estas son ejemplos de funciones semióticas que hemos encontrado, que los alumnos elaboran a partir del problema 3, relacionando un problema con un procedimiento. Yo solamente pongo ejemplos porque de este tipo también hay funciones semióticas relacionando procedimientos entre sí, procedimientos con argumentos, problemas con propiedad, problemas con argumentos, etc. Dentro de estas relaciones conceptuales involucradas en las funciones semióticas actuativas, encontramos este tipo de funciones semióticas del tipo A y otro tipo del tipo B. Son funciones semióticas que relacionan procedimientos entre sí, como por ejemplo el tanteo exploratorio y la división, o el tanteo y la aplicación de un criterio de divisibilidad. En cuanto a las redes de relaciones conceptuales involucradas en las funciones semióticas de tipo argumentativas, conceptuales, proposicionales y con contraejemplo, hemos encontrado funciones semióticas que relacionan tipos de problemas con argumentos y funciones semióticas que relacionan procedimientos y argumentos. Todas estas funciones semióticas, que son muy abundantes y que no las puedo poner en las filminas, están escritas en la tesis y están puntualizadas una a una, digamos. Y dentro de las redes de relaciones conceptuales involucradas en las funciones semióticas argumentativas deductivas, hemos encontrado funciones semióticas que relacionan tipos de problemas y argumentaciones deductivas. Solamente ese tipo de funciones semióticas. Pongo ahora en un ejemplo de una red de relaciones establecida a propósito de la resolución del problema 3, donde se da una lista acotada, exhaustiva, ordenada de múltiplos y se pedía el o no, los números de los cuales son múltiplos los que se dan en esa lista, digamos. Esto, por supuesto, que queda explícita en una configuración epistémica. Nosotros hicimos el dibujo de otra manera, ¿sí? De tal manera de que quede explícito visualmente esa red de relaciones que se puede ver en este gráfico. Ahí hemos rescatado las definiciones, propiedades, lenguaje, situación, problemas y procedimientos, que son 5 elementos de significado, no 6 porque no se puso en funcionamiento el sexto para este caso en particular, y en las líneas rojas son las funciones semióticas que se establecen entre objetos matemáticos primarios para la resolución de este problema 3. Hemos llegado al final.